Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Bueno, te doy la bienvenida a Despierta tus Finanzas Podcast y siempre es una hemorragia de placer estar aquí contigo, dándote valor, trayéndote reflexiones. Fíjate una cosa, hay algo que me ha venido preocupando a mí por muchos años y es que particularmente, tú sabes que yo le meto al tema de las bioneurofinanzas y a la parte psicológica del dinero y yo siento que como cultura, particularmente me refiero a la cultura hispanoamericana o la cultura latinoamericana, nosotros tenemos arraigado una suerte de creencias, paradigmas o dogmas que nos ha mantenido, y te lo digo como economista, marcados o tildados de algo así como de tercer mundo. Y yo entiendo que hay de repente unas consideraciones económicas que hacen que califiquemos como ello. Pero en la medida que nosotros sigamos marcando eso en nuestra identidad, si nosotros seguimos aceptando ese tipo de estereotipos, si seguimos aceptando esas etiquetas, de alguna manera estamos autolimitándonos en nuestro crecimiento y en la búsqueda del bienestar, no solamente financiero, sino también del bienestar integral, en la búsqueda de vivir la vida en pleno en nuestros propios términos, disfrutando cada uno de los días que tenemos en este juego que llaman vida. Y es por eso que estoy buscando una suerte de inspiración y en nuestra búsqueda, porque esto fue un trabajo de todo el equipo Fintelhub, pues dimos con una persona y una invitada súper especial, a quien quise traer para conversar un rato y que espero que sirva de inspiración para ti, para saber que si te lo propones, lo puedes lograr. Si te atreves, definitivamente puedes avanzar hacia tus objetivos, cualesquiera que sean. Recuerda de que nadie vino a imponerte a ti cómo debes vivir la vida. Tú decides qué es bienestar para ti, pero en la medida que tengas esa claridad, vas a poder actuar con intencionalidad. Pero esa intencionalidad tiene que venir acompañada de otros valores cuya invitada de hoy los tiene bien arraigados y por eso estoy muy emocionado de tenerla acá. Y yo te quiero presentar hoy nada más y nada menos que a la queridísima Laura Gómez, que seguramente la vas a reconocer porque ella es actriz dominicana, aunque entiendo que nació en los Estados Unidos, pero con sus raíces son netamente dominicanas, quien también es locutora, escritora, directora y recientemente podcaster también, igual que este servidor. Pero bueno, seguramente la vas a reconocer porque ella le dio vida a un personaje que se llama Blanca Flores en la exitosa serie de Netflix Orange is the New Black. Además de ello, ella ha participado en películas como Exposed junto a Keanu Reeves y Ana de Armas, también la película Samba, que se estrenó en el Festival de Tribeca en el año 2017, y ha sido parte de otras populares series como por ejemplo Law and Order Special Victims Unit de la cadena NBC, y la miniserie Show Me a Hero de HBO, entre otras tantas participaciones en la pantalla chica. Pues ha trabajado también como locutora en español para grandes marcas y ha prestado su voz para audiolibros de autores reconocidos como Julia Álvarez y Junot Díaz. Y hace pocos meses, tal como comenté, pues lanzó su podcast Baraja Eso, que es una expresión muy dominicana, muy caribeña, que ya ella nos va a explicar qué significa todo ello. Pero bueno, sin mayor preámbulo, tengo el honor de presentarte a nuestra querida Laura Gómez. Laura, bienvenida a Despierta tus Finanzas Podcast. Namaste, gracias por acompañarnos acá el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, con esa introducción más. No sé si me reconozcan hoy porque estoy más rubia, el Blanca Flores versión rubia. Estaba haciendo una producción aquí en Santo Domingo y cambié de look. Te cuento que estoy súper emocionado porque es que yo vi Orange is the New Black en Netflix. A mí me gusta Netflix, me gusta ver series los fines de semana y parte de mis momentos familiares es justamente ver series y vi todas las temporadas junto a mi esposa. Ella empezó, debo confesar, y bueno, yo me le uní y la verdad es que la trama súper maravillosa y la razón por la que me emociona de verdad estar aquí contigo es porque es inspirador el saber que, a ver, una actriz de origen dominicano, latina, logró llegar a las esferas de Netflix, de HBO, y para mí es súper inspirador porque eres una muestra viviente de que si te lo propones lo puedes lograr y que naturalmente el hispano tiene talento, carajo, y puede llegar a las grandes ligas sin ningún problema. Además,
que Dominicana es tierra, súper talentosa, a la que le tengo mucho cariño, Laura, porque te cuento que yo soy Julio Cañas, un venezolano aplatanado. Porque en 2011 y 2012 yo era el CFO o gerente de finanzas corporativo de un grupo financiero y estuve 2 años, 2011 y 2012, prácticamente 3 semanas al mes en Piantini, Santo Domingo. Bueno. Liderando un proyecto estábamos comprando un banco y una compañía de seguro. Yo estaba liderando todo el proceso de adquisición y de fusión. Y naturalmente, pues me recorrí República Dominicana. Recuerdo con cariño Boca Chica, Juan Dolio, el aeropuerto de las Américas. Mira, comí queso de bola que comprábamos en la carretera yendo para La Vega. Mofongo para tirar para el techo, te bailo perico ripiado. Y mira, pero por supuesto que adoro República Dominicana, así que emocionado de estar aquí, Laura. Qué bueno. Bueno, a ver, hermano latinoamericano, primero, caribeño. Mira, yo me estoy derritiendo, perdón. Déjame decir que estoy en el Caribe, ¿ok? Así que a tu audiencia de YouTube que decir, pero ella que Laura se está derritiendo porque está en el Caribe, ¿ok? No, totalmente. Prendí el aire y aquí estoy. Así que si te acuerdas un poco al Caribe eso, el calor de acá. Sí, cómo no. Comenzamos por esa vía. Que cada vez que me esté secando así el sudor, ya sabes. No te preocupes por eso, tranquila por eso. Ahora, Laura, fíjate una cosa, de verdad qué orgullo conocerte, qué orgullo tenerte acá. Y yo quisiera que le contaras un poco a nuestra audiencia, y esto estoy seguro que lo has contado millones de veces, así que bueno, nada, nos toca repetirlo un poquito. Pero es básicamente ese viaje, o sea, la trayectoria de Laura Gómez desde sus inicios y cómo llegas a esas grandes ligas de Netflix y HBO. Quisiera conocer un poco de esa historia. ¿Qué hay detrás de todo ese viaje en tu carrera artística? Bueno, voy a tomar esa maravillosa introducción que me hiciste sobre mi carrera, que sí es definitivamente interesante que menciones la palabra atreverse, porque es en algo que yo estoy trabajando mucho y como a lo que quiero, con lo que estoy conectando sobre mí, porque un poco fue atreverme a desafiar eso mismo que tú decías, esos dogmas y esos condicionamientos. Y yo me crié en Santo Domingo, efectivamente nací en Estados Unidos circunstancialmente, pero me crié en Santo Domingo y a los 21 años me fui de regreso a los Estados Unidos con la intención de este sueño que parecía imposible de ser actriz. O sea, dígase, yo estaba... mi papá tiene una empresa en República Dominicana que tiene 35 años en el mercado y muy exitoso y mucho, pero como que la expectativa de mucha gente, excepto de mi padre, fíjate, siempre me dejó ser libre, pero era como, voy a trabajar en la empresa de mi papá. Ok. Pero Laura tiene su propia identidad y sus propios sueños y mi pasión era el cine y el teatro y la actuación y pues me fui a Estados Unidos a los 21 añitos, 3 semanas después del 14 de septiembre. Okay. Sí, lo de Nueva York, o sea, justamente... El 9/11, 14 del 11 de septiembre, que fue un momento histórico de mucha incertidumbre, ¿verdad? Sí. Pero aún así, aún desafiando lo que eran los miedos reales de ese momento, me fui un poco con consentimiento de mi familia, de que, bueno, quizá Nueva York es la ciudad más segura del mundo en este momento y tal. Y eso para darte una introducción un poco de la llegada a Nueva York. Pasé todo el proceso de que pasa un inmigrante, que para mí también es algo en cierto modo fascinante porque conecté por primera vez con esa historia que sigue teniendo mucho peso en mí y por lo que soy muy apasionada. Y después de estudiar actuación, de dar mis pasitos en el teatro, off Broadway, dígase, más para allá, okay. Locución y tal, entré a repertorio español en la ciudad de Nueva York. Y poco a poco, ¿sabes? Lo voy a conectar un poco con tu oficio y con tu podcast, un poco creando mi propio espacio y mi propio camino y creando mi propio trabajo para poder destacar en una industria que no siempre nos da el espacio a los latinos, siempre estamos un poco en el fondo del pozo, un poco por decisión, observo yo, no por falta de talento. Entonces uno tiene que ahí excavar, y así comencé yo a escribir y dirigir mis propios proyectos hasta que llegó esa audición de un show que me cambió la vida definitivamente, que fue Orange is the New Black. Eso en esencia te puedo decir como que es
el resumen de cómo llegó esa serie a mi vida. No, total. Genial el saber eso y difíciles decisiones que se te fueron tomando en el camino. Y lo que acabas de decir resuena mucho con nuestra audiencia, porque la gran mayoría, y particularmente yo que soy de origen venezolano, ha habido una diáspora venezolana y en Hispanoamérica, tristemente por las razones sociopolíticas y los ciclos políticos que estamos viviendo, el emigrar lamentablemente es más común de lo que quisiera yo admitir. Pero en ese entendido y en ese proceso, desde que decides irte a Nueva York y por todo tu proceso de formación y crecimiento hasta que llegas a Netflix, a Orange is the New Black, o sea, cuéntanos un poquito, digamos, los retos, particularmente a nivel del esfuerzo, a nivel mental, o sea, ¿cómo lo hiciste para mantener la resiliencia e insistir y seguir avanzando hasta lograr esa meta de posicionarte para estar en este tipo de papeles en la pantalla? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué viviste? Ese proceso es arduo y constante, fíjate. Es gracioso que esta conversación esté sucediendo hoy porque yo estoy en un proceso de cambio y un poco de transformación y redefinir quién soy como persona y un poco también como qué es mi marca personal. Estoy explorando ese terreno y aprendiendo sobre eso. Y creo que me llevó a reflexionar sobre esos músculos y ese lugar de eso mismo, de tener como la tenacidad de darle para allá, ¿sabes? Okay. En muchos momentos, sobre todo en mi oficio, en mi industria, que es tan desgarradoramente difícil, poco te hace cuestionarte en muchas ocasiones cosas que luego se traducen un poco a la autoestima y todo eso. Va de la mano con tener muy claro tu norte y un poco siempre centrarme. ¿Sabes? Me resulta muy importante irme a la raíz de por qué yo hago lo que hago siempre. Creo que me ayuda mucho cuando pierdo la perspectiva o me canso, ir como a lo básico. Como a por qué hago lo que hago es porque yo siento pasión por el arte de contar historias. En mi caso lo he hecho a través de la actuación, ahora a través del escribir y dirigir. Y por eso conecté mucho con lo que dijiste inicialmente, porque creo que hay mucho poder en las historias que nos contamos, que nos cuentan. 100%. Contamos. Entonces, me da como esa sensación de que en muchas ocasiones yo voy a ese lugar de cuál es la historia que me han contado sobre, dígase, la sociedad, los condicionamientos, pero ¿dónde está? Siempre voy a esa chica, de verdad, adolescente que tenía eso en su norte y esa determinación y como que un poco no se cree esos cuentos. Entonces batallo mucho con esas vocecitas en mi cabeza que a veces quieren venir a hacerte ruido mental. Mi compañero del podcast le llama Radio Bagdad. Okay. Y básicamente eso, básicamente creo que el poder del storytelling y del contar historias, dígase mi propia historia, me centra mucho en mantener esa fortaleza en seguir adelante. Sí, a mí me parece muy bonito lo que mencionaste, porque, a ver, en la búsqueda de bienestar integral y, bueno, por supuesto, bienestar financiero como parte de ese bienestar integral, sí. Nosotros particularmente somos muy partidarios del por qué o para qué de cada uno de nosotros, ¿no? A ver, de la filosofía japonesa hay un concepto muy bonito que se llama el Ikigai, que es tu razón de ser, ¿no? Pero a veces siento que si bien es cierto que todos tenemos que hacer una exploración a lo interno para conectar con nuestra esencia, qué somos, qué queremos ser, qué queremos lograr, a veces la sociedad también nos pinta ciertos parámetros de lo que debemos hacer y nos olvidamos de quién queremos ser nosotros mismos. No, eso pasa mucho. Y ahí es donde yo creo que se cae la mayoría renunciando a sus sueños, renunciando, Laura, a lo que en verdad quieren hacer. Y yo admiro porque, o sea, me lo imagino y trato de ser empático, pero probablemente no conecto con lo complejo que fue tu trayecto para poder llegar hasta donde has llegado, porque bueno, fácil se dice en 20 minutos, pero a ver, me imagino que hubo noches complicadas en las que quizás te habías preguntado qué carajo estoy haciendo,
¿Será que esta es la ruta? Y mencionaste algo que quiero hacer, como digo yo, doble clic o suma una idea, porque tú hablabas de vocecitas internas, Radio Bagdad, le dice tu amigo. Sí. Hay una voz interna que nos pasa a todos y yo quiero saber cómo la vivió Laura Gómez. ¿Por qué? Porque hay una voz interna que en el ámbito de la psicología llaman el síndrome del impostor. ¿Seré yo suficientemente buena para esta vaina? ¿Tendré yo la capacidad para posicionarme? ¿Será que audiciono? Y ya no, chico, ¿qué me van dando ese papel a mí si yo soy de Santo Domingo? O sea, ¿cómo no te rendiste? ¿Cómo callaste la boca, Radio Bagdad? ¿Cómo le callaste la boca a esa voz interna para seguir sacando fuerza, seguir adelante hasta que lograras tu objetivo? Porque esa resiliencia es admirable, Laura, y quiero que te reconozcas. Por favor, abrázate, porque se cuenta fácil, pero no lo fue, Laura. Y yo quiero que mi audiencia se inspire en ti, en pana, si se puede. ¿Cómo lo viviste el síndrome del impostor? Bueno, me encanta que tú hablas como que eso es en pasado. Ajá. No, eso te digo que es constante. Okay. Radio Bagdad no se apaga porque tú tienes un cierto éxito como lo percibe el exterior. Okay. Constantemente trabajándome en mí misma para aceptar eso mismo que tú acabas de decir, aceptar los logros, darse un abracito, que yo creo que, no sé, las latinas a veces tenemos ese mal, yo no sé qué es, qué dogma social tenemos, pero un poco yo creo que es eso mismo, de que no hay suficiente representación positiva. Uh-huh. Y entonces uno se cree esas historias un poco y, bueno, a ver, para responder a tu pregunta específicamente, ¿cómo en tantas ocasiones yo efectivamente me cuestioné el camino andado y lo que estaba tratando de establecer? Y llegó un momento antes de que apareciera Orange is the New Black que yo casi que me mudo, o sea, yo me quería ir de Nueva York porque pensé de verdad que el agotamiento emocional ya yo no podía con él y mi carrera, como digo, es sumamente agotada, o sea, sumamente dura, un poco cruel a veces, no tiene necesariamente, ni siquiera es objetiva en cierto sentido, es muy subjetivo quién está, dónde está y por qué. Okay. Entonces, yo creo que la manera en que lo manejé fue en el momento en que yo quise renunciar, y es muy gracioso porque hay una historia común entre varias de las actrices de Orange is the New Black y yo realmente creo que es genuino porque conozco mi carrera. Era que tanto Uso como Selene como yo, y no sé cuáles más, pero yo sé de esas dos personas aparte de mí, habían casi casos que he dicho ya no puedo más, o sea, acepto que esto no es para mí, acepto que hice lo que pude. En el caso mío yo había contemplado irme a Madrid, quizá ver si daba la vuelta y buscaba otras oportunidades, pero hay una cosa muy loca que yo creo que tiene que ver con el instinto, ¿no? O la vocación. Yo creo que la vocación. Hay cosas que te eligen a ti. Y yo puedo haber tratado en ocasiones de cambiar de camino. De hecho, hay veces que digo, ¿pero por qué todavía me sigo torturando de este modo? Es lo que te eligió. Es lo que te va a dar felicidad al final del día. Entonces yo creo como que el propósito de esta vida es ser feliz, ¿no? O sea, eso es. Entonces me salió así venezolano, chamo. Qué bueno, me gustó. Venezolano. Y entonces, yo lo que he ido haciendo es un poco amoldar esas expectativas, trabajar en ello, porque créeme que todavía estoy en eso. Okay. A veces tengo crisis de mala manera, porque eso, Radio Bagdad me ataca. Claro. Y un poco entonces trabajar en las expectativas y un poco lo de crear mi propio camino, crear mi propio trabajo, aunque sea más en pequeño, me ha resultado desde los tiempos en que quise renunciar, pero decidí escribir un guión sin saber, o sea, descubrí que había desarrollado esos músculos, me puse a trabajar en eso y era precisamente, y sigue siendo cuando escribo esos roles que no me dan, escribiendo roles de una mujer latina que no encaja en ese molde que nos han dado, porque yo no encajo en ese molde, nunca he encajado. Okay. Entonces, un poco eso ha sido mi fórmula para sobrellevar esos momentos. Y me he dado cuenta que cuando
cuando estoy centrada en ello, cuando estoy centrada en algo que me da satisfacción, a veces saliéndome un poco por ejemplo, del rol actoral o de esa identidad actoral. Digo, bueno, pues no me dan trabajo, ¿sabes qué? Pues déjame escribirlo, déjame yo dirigir este corto y lo voy a dirigir yo, lo voy a actuar yo y busco a gente y tal. Me abrió, creo que energéticamente, de la manera que fuese, camino. De hecho, es en el lugar en que me encuentro ahora, porque estoy creando un universo diferente al que fue ese gran universo que fue Orange is the New Black, pero que en cierto modo también es lo que te digo del ser latino en esta industria. Los roles no sobran, ¿sabes? Somos un grupo de latinos así como que te meten en una piscina a pelearte por un rol y yo un poco como que sentí la presión de eso y comencé a detectar que eso me estaba causando daño. Okay. Siendo infeliz, Okay. porque estoy esperando migajas y entonces para roles que ni me satisfacen. Entonces, o sea, te digo que a mí me hicieron una oferta de una serie otra vez en prisión y yo dije, yo ya estuve en la prisión, o sea, no, ¿sabes qué te digo? Totalmente. Es curioso, mencionaste varias cosas en las que quiero profundizar un poco y voy a ir en el orden en la que resonaron conmigo cuando las dijiste. Lo primero, mencionaste algo que va muy sincronizado con una frase que lamento no recordar quién la dijo, me disculpan quienes me escuchan y nos ven, pero una frase que a mí me marcó hace mucho tiempo que decía, tú no eliges tus pasiones te eligen a ti. Y justamente es algo que tú has mencionado. Y en el entendido de que es así, porque yo también, o sea, me siento identificado cuando dices eso, porque yo siento que la vida me mandó la pasión y me eligió a mí. A mí me apasiona educar, ayudar, orientar. O sea, yo vivo mi pasión. Sí. Sin embargo, hay otra frase que he escuchado por ahí, Laura, que dice, amor con hambre no dura. Y yo la he traducido a pasión con hambre dura. Entonces, fíjate qué interesante. Antes de hacer doble clic y zoom en otras cosas que dijiste más hacia el final, que ya las almacené en mi cabeza para preguntártelas, sin ánimos de entrar en detalles específicos, porque no es mi intención acá en la entrevista, ¿cómo viviste financieramente todo ese trayecto? Porque fíjate que tú me has dicho, me acabas de revelar que hay pocos roles para latinos, ponen a un pocotón de latinos a pelear por el mismo rol, lo que quiere decir que obtener un rol, obtener un trabajo, ergo, cobrar, no es tan sencillo en tu ruta. Y me imagino, solo me imagino, corrígeme si me equivoco, voy de nuevo, habrán habido semanas o meses en lo que tú dices, ¿qué demonios estoy haciendo? No sé, cuéntame tú, no consigo un rol, no he cobrado dinero para la renta, para comer, para pagar la luz, el móvil, los bills, como dicen aquí en Miami. ¿Cómo fue esa experiencia y vivencia financiera a lo largo de todo este proceso antes de llegar a Orange is the New Black? Y quiero creer que naturalmente el universo te premió como mereces por tu talento, pero llegar ahí fue duro, aguantarlo, como dicen en Venezuela, aguantar la pela, aguantar la paliza para llegar hasta ahí. ¿Cómo fue esa experiencia financiera, a grosso modo, sin detalle? No, o sea, me gusta esta conversación porque creo que es importante en nuestro entorno latino. No estamos muy educados sobre eso. Yo me he ido educando personalmente poco a poco. Yo soy hija de un empresario y un empresario hecho, o sea, un hombre que viene del campo, self-made, autodidacta además. Y eso ha sido una fortuna en muchos sentidos porque como que tengo un poco de esa mentalidad de crearte a ti mismo. Ajá. Una cosa que mi papá siempre como que mencionaba mucho era un poco como tratar de hacer lo que haces, como crear tu propio trabajo, ser tu propio jefe. Un poco eso se me instauró a mí de chiquita. Okay. Es de ser su propio jefe. Que no quiere decir que es un camino fácil, pero era algo que para mí, que ahora en este lugar me está ayudando mucho con esto de crear mi propio trabajo, en lugar de estar esperando que me den trabajo. Me preguntas que cómo me mantenía, mira, como muchísimos artistas, porque como me veo reflejada en ese grupo de personas que son multioficio. Por muchos años yo trabajé en muchas otras cosas a la par con mi trabajo, o sea, con mi
norte, que era ser actriz, pero yo primero vendía ropa en una tienda, poco a poco. Una vez ya que terminé mis clases de actuación y tal, sentía que tenía que tener cierta flexibilidad, no podía estar en una oficina. Claro. Entonces comencé a hacer como un recuento de qué talentos tengo, que pueda yo monetizar. Entonces, ¿qué? Mis idiomas, o sea, yo hablo español e inglés, tengo buena ortografía y tal, ese era mi fuerte. Entonces fue como, fui en esa línea de traducir. Ajá. Traduje en la corte de Nueva York, traducí en el Bronx, se hacía abogado con sus clientes, yendo a audiciones, volviéndola, de todo. En una publicitaria trabajé por muchos años como traductora, era en un trabajo freelancer, y entonces el compromiso era que me dejaban ir a mis audiciones y yo les daba lo que fuese o sea, a mi tiempo, pero se los daba al deadline, ¿no? Con el deadline del lugar. Y ese tipo de compromisos que te da un poco desarrollar talentos. Entonces desarrollé ese talento y yo les digo, yo la mejor traductora, ¿sabes? Y eso me ayudó mucho a mantenerme a flote. Entonces, una cosa importante que creo interesante para tu audiencia es precisamente como que le di valor y le sigo dando hoy día a qué yo tengo que ofrecer, ¿verdad? Qué yo como persona tengo que ofrecer. Y es muy gracioso porque hay veces que no me sé vender muy bien, no me sé monetizar, pero el momento que tienes que comer, te sale un músculo que no veas. Te sale, o sea, yo me vendí a esa publicitaria como que yo era, bueno, llegó la traductora y efectivamente. Entonces, eso me trajo por consecuencia trabajar en esa publicitaria, comenzar a dar pasos, porque siempre teniendo como mi identidad actoral delante, siempre, sabes que yo soy actriz, tú sabes que yo hago locución, y ahí comencé a dar pasitos con la locución hasta volverme la voz de la marca CoverGirl y de otras marcas, y entonces ahí manteniendo siempre yo mi visión de que de cada cheque que yo ganaba, yo creo que un 60% iba para mi cuenta de ahorros. Ok, qué bueno. Sí, yo eso lo tenía muy claro, entonces cuando llegó el momento de tomar un riesgo, dígase, me fui a España por un tiempo porque quería ir a explorar eso de escribir, me gané una beca en la Fundación Carolina escribiendo un guión, también luego regresé y voy a tomar un curso de cine en NYU. Okay. Y es otra inversión que hice en mi carrera y en mis músculos y en desarrollar otros músculos. Y entonces, pues, este es el momento de usar esa cajita de ahorros y tomar ese riesgo de tomarme un sabático de mi trabajo. Y claro, eso cada quien tiene sus bemoles, ¿no? Y sus matices, pero en el caso mío fue lo que yo fui construyendo. Yo visualizaba como que cada paso que yo daba era muy estratégico para llegar al siguiente nivel de libertad que yo anhelaba para dedicarme a mi oficio. Y esa libertad va de la mano de dinero, ¿no? Totalmente. Te escucho y nos estamos conociendo. Siento tanta admiración por ti nada más escuchando esa historia. Permíteme explicarte por qué. Nosotros en Fintelhub es como nuestro movimiento educativo y de liberación financiera que está liderado por mi socio Ana Strambasser y mi persona. Okay. Más que todo, lo que profesamos no es un dogma, sino ciertas filosofías de vida y enseñamos pensamiento crítico. Y tu historia está cargada de muchos de los valores que nosotros profesamos. Fíjate que, para empezar, la resiliencia, pero por ejemplo, qué bonito que tú de alguna manera, sin perder el norte, asumo y te lo interpreto así, dejas el orgullo de lado y dices, ¿qué tengo yo que darle al mundo que me permita a mí, coño pana, comer mientras sigo avanzando hacia mis metas? Y fíjate que tú dijiste ahorita al final, cada paso que yo di era un paso que yo veía como estratégico. Nosotros le llamamos a eso ser intencionales, que cada cosa que tú hagas, tú pienses, esto suma o no suma a mis objetivos, me ayuda a avanzar o no avanzar y no vas por la vida a lo loco, ¿no? Y me pareció bellísimo esa historia que acabas de contar, porque justamente una de las cosas que profesamos nosotros a la comunidad hispana es monetiza lo que sabes. Fíjate que tú hiciste un bellísimo inventario intelectual y tú dijiste, bueno, es verdad, yo soy actriz y locutora, pero bueno, ahí voy buscando mi rol y mi espacio en ese mundo
Pero ya vamos, me explico. Yo soy bilingüe y mientras sea bilingüe y alguien necesite traducción, ¿cuál es el problema? Yo puedo monetizar eso y fíjate que lo hiciste. Y ese es el mensaje que yo le quiero hacer llegar a la comunidad latina desde la perspectiva económica y de echar para adelante. Coño, pana, siéntate a pensar todo el espectro de cosas que sabes hacer. No te pares, deja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estoy diciendo, Laura? Estoy diciendo que hay gente que dice, pero yo soy abogado, yo no puedo estar traduciendo nada, yo soy abogado. Yo soy médico, yo no voy a estar traduciendo, yo sí es médico. Yo soy ingeniero. Entonces te encasillas en una etiqueta y no piensas fuera de la caja que otras habilidades o conocimientos que tienes también son monetizables, pero a ti te da vergüenza que te vean traduciendo porque tú eres actriz y eso no pasó contigo. Entonces ahí hay un trabajo de ego importante que hacer y entender que todo conocimiento de alguna manera puede ser monetizable y te ayuda, y cuando hay que comer, fíjate, sacaste el músculo vendedor que no tenías y lo pusiste a prueba, y eso es admirable. Y eso es lo que yo quiero, que juntos espabilemos al latino y, señores, pónganse las pilas que ustedes pueden echar para adelante. Tu historia, Laura, verdad que Dios te bendiga. Es muy lindo, de verdad, todo lo que me estás contando y qué bonito. Y esa resiliencia con la que has trabajado, de verdad que es admirable. Ahora, quiero rescatar otras cosas que mencionaste hace ratito. Y fíjate que tú me hablaste de que, a ver, lograste la participación en Orange is the New Black y se te abrieron otras oportunidades que, si te entendí bien, corrígeme, apuntaban a cierto estereotipo. Otra vez te querían mandar para la cárcel. Sí. Entonces, me imagino, corrígeme por favor, parece que lo que estoy interpretando de eso que dijiste es que, coño, como que fue difícil romper con Blanca Flores y ese rol, y te entendí que entonces, corrígeme si te escuché con atención, entendí que eso como que te incomodó y como que por ahí no era la cosa. ¿Entendí bien? Un poco sí, un poco es también la narrativa de lo que Hollywood define como latino. Cuéntame más. Pues hay pocos, si te fijas, si observas, o sea, ha mejorado mucho, pero con mucho esfuerzo de que haya roles menos estereotipados. Ajá. En muchísimas ocasiones, por tantos años, los latinos hemos comido porque esto es un trabajo, ojo, o sea, esa serie de Law and Order, por ejemplo, una serie que pregúntale a todo actor neoyorquino cuánto te ayuda eso es un trabajo que te da un ingreso, que te asegura seguro médico, ¿sabe? Con la unión de actores. Es más, para la audiencia es una serie que aman, Law and Order, por ejemplo. Sí, claro. Para nosotros es bread and butter, ¿tú entiendes? Entonces, cuando a mí se me presentó esa oportunidad de estar en Law and Order, por grande que sea, los roles de latinos y de gente de color usualmente somos los drogadictos, somos los que estamos en la cárcel, esa es la fórmula, ¿ok? Y yo la tomé porque era una buena oportunidad de trabajo y de otro rol en ese momento con un narco, y sabes, una serie muy querida, Law and Order, estando en Orange is the New Black fue una gran oportunidad. Pero vino una tercera oportunidad en otra serie y era también una mujer presa. Ya yo estaba presa 2 veces. Claro. Entonces era como que yo me di cuenta, no era solamente sí, un poco porque el estereotipo de Blanca Flores, pero también era porque soy latina. Claro. Entonces, esa es una de las decisiones más difíciles a veces que he tomado, y al final del día soy también un ser humano en esta sociedad que necesita comer y tiene un estilo de vida que necesita mantener, pero ese rol que yo rechacé en esa tercera ocasión, que en la de Law and Order fue una audición, pero la otra fue una oferta. Y yo rechacé. Rechacé un cheque, básicamente, por el simple hecho de que yo, además, sabiéndome todo lo opuesto a ese estereotipo, es como lo que me estaba llegando, básicamente, bueno, es el rol que estoy interpretando. Bueno, de una manera activa necesito romper con eso, así sea que, mira, ella no coge roles, a menos que sea, yo le digo siempre a mi manager, mira, a menos que sea una mucama que vuela y roba y mata narcisista y roba banco, no, o sea, no. y llega un momento en que es un pulso y tal, hay roles que sí, unas audiciones que sí que he enviado, un poco a regañadientes, pero para mí es muy importante desafiar esos estereotipos y creo que es parte de la razón por la que he desarrollado esa
a la fuerza, pero también luego con pasión, porque me gusta escribir, pero un poco lo de escribir guiones vino por escribirme esos roles que no me dan, que si bien no he logrado todavía como hacer el largometraje aún, pues está escrito, lo estoy moviendo, ¿sabes? Entonces es parte como de mi intención de irme por esa dirección a contar otras historias de las que nos asignan. Y vamos a ir ahora ya a hablar de la nueva Laura, no sin antes compartirte una reflexión. Tú sabes que en nuestros procesos de bioneurofinanza, en nuestros programas, nosotros hablamos de que hay dos tipos de identidad. Una identidad propia involuntaria, que es la heredada y moldeada por la sociedad y por todas tus crianzas y lo que te dicen los demás de quién eres y hasta debes ser. Y está la identidad intencional, quien tú dices ser. Y una de las cosas por las cuales te felicito, porque te estás plantando bien parada, ¿ok? Frente a una industria a la que le quieres decir, basta ya de pintarnos así, porque yo siento que lamentablemente hay una identidad involuntaria del latino, porque en pantalla nos siguen pintando, en la película Rápidos y Furiosos, como los mexicanos que robamos DVD. La única que medio le fue bien fue a Jennifer López en Made in Manhattan. Y con todo y eso se la querían llevar presa porque se robó algo de una habitación cuando descubrieron que la caraja andaba saliendo con el protagonista. Pero con todo y eso, yo siento que una de las cosas que yo enseño es que lo que tú ves en televisión condiciona a quien tú crees que eres y somos. Entonces, coño, en la medida, Laura, que nos sigan mostrando en pantalla como eso, el latino culturalmente se minimiza, se achica, o como dirían en México, se achicopala. Porque dice, coño, pana, sí, nosotros lo que somos son una cuerda de drogadictos, o somos corruptos, o somos narcos, o lo que somos son los constructores de las obras en los Estados Unidos que brincan los muros y pasan el río. O sea, basta, señores, o sea, nos están vendiendo... Perdona que me interrumpa, si bien no es que creemos eso, pensamos que no nos van a permitir más de ahí. Eso es limitante, Laura, claro, ¿verdad? Sí, te sabes que voy a hacer un pequeño paréntesis. Dígame. Y un ejemplo que no es sobre mí, sino sobre mi tía, que es un ser humano increíble, que la admiro mucho. La traigo aquí a colación porque creo que es muy relevante para la conversación. No sé muy bien cuál es tu audiencia específica, no sé cuál de qué estrato vienen, pero mi tía viene de un estrato económico bajo, tiene un 3er grado de primaria educacional y es inmigrante en Nueva York y por muchos años, o sea, tiene un acento, un inglés, ya tú sabes, machacado no. Ella aprendió inglés de oído y si te va a cobrar, por ejemplo, you chippy, you pay, así, ¿ok? Okay. Mi tía trabajaba limpiando baños en el aeropuerto, en el JFK. Ganaba, creo que $7 la hora. Y me acuerdo cuando yo vivía allá al principio de yo llegar a Nueva York, así. La despidieron de mala manera y fue sumamente injusto, un poco de racismo incluido en el tema, su acento y tal. Y no le pagaron. No le pagaron lo que le debían, se quedó sin seguro. Fue una cosa muy fuerte para una mujer ya en sus casi 60. Y lo traigo porque me acuerdo que fue una gran crisis para ella, pero un poco yo me acuerdo que comenzábamos a conversar y le decía, pues tú eres muy buena porque cada quien lo suyo, cada quien su talento. Mi tía tiene un talento de organización, de limpieza, de una cosa que ella vive en un estudio que parece más grande que mi casa porque es que, y bueno, pues mi tía, para decirte la historia corta, es que poco a poco desarrolló su negocito de limpiar apartamentos individual de ella. Y adivina que entonces pasó de ganarse $8 la hora de llorar por limpiar, ¿sabes? Inodoros en el JFK, a limpiar estos apartamentos del Upper East Side, del Upper West Side, donde ella ponía su precio. Y su precio no era menos de $80 o $100 por la hora. Por apartamento, ¿sabes? Se podía ganar fácilmente $200 en 2 horas. Y fue un talento que ella aplicó a negocios. Una mujer básicamente analfabeta, pero con mucha inteligencia emocional, Importante. Y ahí está, que a veces le digo, mira, que alguien quiere, ay, no, yo no voy tan lejos. Qué nivel de progreso tan bonito. Gracias por compartir esa historia porque
una vez más ilustra que para empezar que todo trabajo es digno, pero con un poquito de inteligencia emocional y con un poquito de creatividad tú puedes reformular tu talento y darle más valor, y tu tía me parece lindísimo o sea, la manera como le dio la vuelta, que gracias por compartirlo, te lo agradezco mucho. Laura, te tengo una consulta, a ver, entonces fíjate, rescatando de donde venimos, quiero pasar a hablar de esta nueva etapa de tu vida, porque hay varias cosas que me causan curiosidad, y yo entiendo, según te entendí y escuché, que cuando te dieron la oferta y tú rechazaste ese cheque, era porque por dentro, tú sabes que yo hablo francés también, ¿no? Entonces, en francés dicen, me mamé, o sea, me mamé esta situación, no me la calo más, yo no vuelvo a ir para la cárcel. Y eso entonces, de alguna manera, entendí que te llevó a replantearte hacia dónde quieres ir, y entraste en un proceso que muchos hemos entrado también, pero quiero saber un poco más de cómo viviste, o sea, esa reinvención. Yo quiero saber cómo sacaste la valentía, mi querida Laura, para decirte a ti misma, Laura, baraja eso y decide hacer algo nuevo. Porque fíjate que hay un dilema en economía que se llama el costo hundido. O sea, yo quiero saber cuál fue tu proceso de pensamiento y de dónde sacaste el coraje de decir, dejo todo esto atrás y ahora voy a buscar un nuevo horizonte. Laura, porque es jodido, o sea, es jodido para el inmigrante que también que viene de su país siendo algo y ahora tiene que ser otra cosa. Y tú que hiciste eso y lograste algo, viraste otra vez y dijiste, por aquí no era, teniendo oportunidades y hasta rechazando un cheque, que te lo aplaudo porque te plantaste en tus convicciones y creencias. Pero ¿cómo fue ese proceso de pensamiento? ¿Cómo fue esa valentía? ¿Y a dónde está llevando esa decisión a Laura Gómez? Yo creo que, como todos, la pandemia vino como también al que quiere, porque con todo y lo trágico que ha sido a nivel mundial, también ha sido una gran oportunidad de introspección, ¿no? Sí. Déjame ir un poco antes a cuando acabó el show. El show terminamos de rodar, creo que final del 2018, 19, bueno, ahora se me van las fechas porque ahora estamos en un yun ahí que... Totalmente. Y fueron 6 temporadas, algo así, ¿no? 5 o 6 temporadas. 7. 7 temporadas, perdón. Ok. 7 temporadas, 7 años de trabajo constante, ¿sabe? Como constante, y aparte de que mi rol evolucionó increíblemente hasta el punto que yo la 6ª y la 7ª temporada pues soy regular, o sea, yo pasé de Correcto. ser recurrente, que es que viene de vez en cuando, a regular, que es regular. Correcto, no, y además que tocaron contigo tópicos álgidos en el momento de la deportación, todo este tipo de temas sensibles se tocaron allí en esa última temporada. Eso fue increíble. Entonces, yo venía de ese lugar como de mucha acción, estar muy activa, a que el show se acabe, y para serte completamente honesta, que la vida es la vida es lo que es. Yo me encanta un meme que va con un papelito, ay, mis planes, y la vida lo ve y la quema. Quema el papelito con los planes. Yo así como con mis planes de que, bueno, yo no estaba pensando que yo era ninguna estrella ni nada por el estilo, porque esto tiene diferentes, pero yo pensaba que yo era un working actor, o sea, un actor que trabaja y se presentan audición tras audición tras audición, rechazo tras rechazo tras rechazo. Y entonces como que verme en ese lugar de tan poco control y de tan poca, incluso hasta cierto punto injusto, porque vengo precisamente de tanta atención con esa temporada y tantas críticas positivas, y no te puedo ni decir, o sea, los fans de Orange son amantes. Tú dices que te inició tu esposa, por cierto, eso no es inusual, las mujeres suelen ser las que inician, pero mi amor, detrás de vienen los hombres, viene todo el mundo. Y fue un poco, la verdad, me dio una crisis ahí un poco existencial. Okay. Con relación a mi carrera, con relación y esto lo conecto, aunque tuve una crisis de insomnio terrible. Yo todavía estoy trabajando y explorando y mucho mejor, pero me dio muy duro. Y yo tuve 5 días sin dormir, para serte específica. Wow. 5 días pensé que me iba a morir, me volvía loca y tal. Pero también fue un mensajero en el sentido de como, y esto es lo que yo quiero que sea mi vida.
¿sabes? Entonces, me encanta que mencionas tanto lo del bienestar porque un poco me obligó a sentarme a ver qué quiero y como a preguntármelo y volví a escribir o retomé esto de escribir mi guión entonces a mí la pandemia me agarró en Los Ángeles, Ok, por suerte, porque si me agarra en Nueva York, bueno, en este apartamentico chiquitico que yo tenía, ya tú sabes. sí. Y en el momento de volver a Nueva York, por una circunstancia X, todos los neoyorquinos que oigan esto, que sepan que no tiene nada que ver con que yo tenga un show de televisión. A mi apartamento en Nueva York le cayeron bedbugs. Ay, coño, ok, O sea que la vida tenía un plan. claro. Si no iba a lidiar no solamente con la pandemia, sino porque yo tenía un apartamento de renta estabilizada al lado del Central Park. Dejarlo era, o sea, todo el mundo me decía, no, no dejes ese apartamento, imposible. Claro. Ah, no, la vida dijo, que no va a dejar el apartamento. Que no te hace feliz, porque también que no me hacía feliz, era muy Ok, pequeño. Y entonces me vi obligada a enfrentar esas cosas que no me causaban ya felicidad. Y para serte honesta, Nueva York era una de esas cosas. Yo duré 20 años viviendo en la ciudad de Nueva York, sí, una ciudad que amo, ¿sabes? Que me dio gran parte de mi esencia y de mi identidad, pero pues se sentía como un matrimonio de 20 años que ya no se soportan. Se entran a la cocina y casi ni se hablan. Así estábamos Nueva York y yo. Entonces, me veo en estas circunstancias y con una pandemia mundial donde todo el mundo está buscándose por dentro, digo, no, pero es que yo ya no quiero estar acá. Lo que sí fue el gran reto y riesgo y atrevimiento de mi parte fue volver al puerto de origen, que es mi país, República Dominicana. ¿Cómo iba a ser ese retorno? Para mí no podía ser convencional. Yo no encajaba en el 2001 y si tenía y no encajo ahora. O sea, si venía, iba a ser en mis términos. claro. Y un poco ahí sí hice eso de, bueno, ¿cuáles son mis términos? Yo ando buscando bienestar, yo ando buscando paz, yo ando buscando tranquilidad. Yo soy una mujer soltera y sin hijos por decisión, ¿sabes? Como que también es eso donde yo he retado un poco a la sociedad, como que te... ¿Es válido? Sí, pero eso lo digo un poco en broma, pero no fue nada fácil. No, yo sé, porque la sociedad te quiere vender que hay y los nietos y los sobrinos para cuándo y no sé qué vaina. Por eso No, entiende. mucha, Sí, sí. sí, Cuando yo hablo de bienestar, yo hablo de vivir la vida en tus propios términos. O sea, aquí se respeta el libre albedrío. Si tú no quieres hijos, eso no es criticable. Eso es tu vida y es tu definición. Pero sí, me imagino lo duro de enfrentar esas decisiones. En mis 30 eso fue muy difícil. Era como, pero te va a quedar sola, ¿sabes? Como, y lo de estar soltera no es por, quiero decisión nada, pero porque hice un giro en mi vida de una búsqueda, bueno, quiero una persona así, pero alguien que está haciendo el trabajo en sí mismo y no puede ser un latino machista, no puede ser, ya tú sabrás lo que encontrar eso en esta sociedad, o sea. Sí, es una aguja en un pajar. Lo sé. Entonces, un poco fue, bueno, ¿qué me da a mí eso? La naturaleza. Yo anhelo el mar. Ok, Y me hacía yo necesito el sol, o sea, de una manera como hasta física, yo me debilito mucho cuando no hay sol, me claro. da como, casi que me desmayo, y bueno, pues decidí que en este momento de mi vida a mí me place vivir junto al mar. Vivir, o sea, no solamente volver a la isla, pero yo quiero vivir en la playa. Y entonces lo que hice fue, bueno, ahora mismo no importa dónde estés, el mundo, o sea, esa simplemente es cambiar la base, pero es como que el mundo es una cosa pequeña porque tenemos Zoom, porque tenemos, ¿sabes? Estoy al lado del aeropuerto y tengo que ir a Nueva York, viajo a Nueva York y ya está. Y un poco lo que construí, porque también eso eran muchos, muchos, muchos años de construir eso, de hacer un poco como la hormiga, tú sabes, ahí guardando mi comidita para el invierno y pues cuando llegó el momento fue como, ok, ahora es el momento en que yo hago uso de eso que he construido y entonces hice lo comento aquí, no lo comento mucho, pero sí hice una inversión en mi vida que creo que fue la mejor decisión que tomé, que fue comprarme este apartamentito en la playa que me sirve de base
y que también me da la satisfacción de que me nutre el alma, porque en los momentos de inestabilidad o de crisis y tal, para mí sentarme frente al mar y oír esas olas es como un recordatorio de lo grande que es el mundo. Como que nada y nada. Totalmente, totalmente. No, y me encanta lo... Te perdí, Julio. Ups. Ajá, perdón, aquí estoy. Lo que te decía, que me encanta todo lo que acabas de contar, porque es muy bonito, porque al final del día estás viviendo tus convicciones, estás viviendo tus creencias, estás viviendo tu propia definición de bienestar sin importar el que dirán, por más que a uno le pega a veces la opinión de terceros, familiares cercanos, amigos, tal y qué sé yo. Pero resulta muy lindo que hayas procurado la paz en tus propios términos y el bienestar en tus propios términos. Eso requiere de mucha valentía. No me voy a cansar de felicitarte porque estás haciendo lo más Fintelhover que puedes hacer en el mundo. Ahora, Laura, ahora que diste este giro, ahora que te estás reencontrando y al inicio de nuestro encuentro me dijiste que estabas en este proceso todavía de buscándote, sin embargo, creo que diste con un mensaje, creo que hay algo que le quieres contar al mundo y quisiera que me cuentes un poquito al respecto. ¿Qué mensaje le quieres traer al mundo? ¿Qué se deviene en el corto y mediano plazo para Laura Gómez? ¿A qué te estás dedicando ahorita? Cuéntanos un poquito ahorita de ese presente y futuro cercano que estás trabajando. Bueno, mira, parte de esa transformación y un poco de redefinirme fue divorciarme de esa identidad que me daba la ciudad de Nueva York y mi carrera actoral, porque me di cuenta que aunque me diera mucha satisfacción y me da mucha satisfacción ser latina neoyorquina, ser actriz y todo lo demás, en los momentos en que las cosas no están en tu control y siento como que también te puede producir mucho dolor innecesario, porque hay tantas otras ciudades en el mundo y tantos otros oficios que hacer. Entonces, en mi determinación de divorciarme de esa identidad, me moví también al mundo del podcast y hablando de cosas que he creado, que me han dado otros motivos de crear, pero también mucha satisfacción. Entonces creé este podcast y de hecho fue un poco porque perdí un trabajo, fíjate, de actuación por el tema de la cuarentena. Ok. El tema del COVID me afectó, me castearon en una serie, perdí ese rol y esa vaina después de 2 años sin trabajar, no te puedes imaginar mejor dicho, como me dio. Y ahí fue donde dije, pero a ver, como que utilicé esas emociones. Yo soy buena en 2 cosas, sintiendo las cosas muy intensamente y luego utilizándolas. Ok. Sufro más de lo necesario, Okay. pero ese sufrimiento. Ok. Entonces, un poco fue este espacio Baraja Eso que mencionaste anteriormente. Es un podcast básicamente donde yo quería explorar el tema de procesos y de identidad y transformación, porque es donde me encuentro y porque creo que estamos viviendo en una sociedad ahora mismo muy mediática donde todo es crear y como gratificación instantánea y tal, y yo estoy como muy interesada en, a ver, yo soy una persona de proceso y acordármelo a mí misma, que no todo es inmediato y, ¿sabes? Como que darle su espacio a esas conversaciones que me alimentaran y que un poco me inspiraran y en consecuencia a una audiencia que nos vaya encontrando. Entonces, es un espacio donde tengo un coanfitrión, Pablo Lozano, que es un amigo de antaños, es músico y cineasta y contador de historias también y muy a la par conmigo. Y tenemos como la misma filosofía de vida. La vida se hizo para estar feliz, ¿sabes? Que no todos los días se es feliz, pero no es que todo el tiempo estamos contentos, pero se puede ser feliz. Entonces, esa es como la esencia. Y entonces tenemos conversaciones con gente increíble, algunos más o menos conocidos que otros. Tenemos una paisana tuya, fíjate, Nela Rojas. Ok. Cantante. Y muy buena amiga. Entonces son un poco mis amigos presentándoselo a Pablo y como de ese mundo del arte, algunos y tal.
Algunos son una amiga mía, por ejemplo, transgénero, argentina, que se llama Cecilia Gentili, y un poco también hablando de estos temas en Latinoamérica y en el mundo latino de Estados Unidos, en español, porque se están teniendo mucho en inglés, pero en mi experiencia hay como mucha necesidad de estas conversaciones en español. Coincido. Que fue la razón por la que también cambié de idioma, porque fíjate que por 20 años Nueva York ha sido mi base y siempre el inglés ha sido el idioma primario. Y bueno, ese es el proyecto como a corto plazo, porque es el que está en el aire ahora. Baraja eso es un término dominicanísimo que significa cambiar de pensamiento o de página. Ay, baraja eso, vamos a hacer otra cosa. ¿Sabes? Baraja eso, deja de estar sufriendo, vamos a avanzar. Y para mí representó un poco como conectar con mis raíces, un poco partir de lo particular para ir a lo universal. Entonces como que hay un bien caribeño con una dosis de mar, sol y Caribe. Sabroso. Y partir entonces y conversar de otras cosas que nos unen de manera universal. Eso me ha dado mucha satisfacción, eso a corto plazo. Y más a largo plazo, pues este guión que escribí de una mujer adivina, dominicana, que vive en Nueva York, que es actriz, que está casada y su marido quiere un hijo y ella no, y el matrimonio se va a la M. Comienza un proceso de búsqueda y de introspección y de un poco hacer las paces consigo misma y aceptarse en el lugar en que se encuentra, con incertidumbres y todo. No, qué interesante todo esto y de verdad que ha sido muy divino escucharte todas las anécdotas y ya para cerrar, porque la verdad es que ha pasado volando y muy sabrosa esta hora. Te tengo 2 preguntas finales sencillas. La primera, en el entendido de todo lo que has vivido, ¿cómo definirías hoy por hoy bienestar y particularmente también la arista de bienestar financiero? ¿Qué es bienestar y bienestar financiero para Laura Gómez? Bienestar yo creo que es un poco vivir la vida en tus términos, ¿sabes? O por lo menos es lo que funciona para mí. Es aceptar el ahora y dejar de pelearme con Radio Bagdad o ganarle más bien y vivir el ahora con plenitud. Bienestar económico, ¿era la otra pregunta? Sí. Yo creo que bienestar económico es algo que quizá a nivel macro nos cuesta más, ¿no? Porque cuando yo creo que uno a partir del bienestar a veces asocia con que el dinero no es parte del bienestar y yo creo que es un poco redefinir eso y ver el dinero como un comodín, como que no determina mi vida, no domina mi vida, jamás lo ha hecho. Pero yo siempre digo, a mí me gusta viajar y me gusta un buen vino. A mí también. Entonces, lamentablemente, vivo en una sociedad donde para esas 2 vainas se necesita cuarto. Dominicanísimo eso. Lana, chavo, moneda, dígale como usted le llame en su país. Se necesita esa cosita verde, roja, lo que sea, el color que tú. Entonces, bienestar económico, por tanto, para mí es el tener como esa no sé, como ese punto medio donde haya un ingreso que te permita tener el estilo de vida que te dé ese bienestar emocional. Eso me encanta, pues te quedó muy lindo porque sí, coincide perfectamente con la visión de mundo que yo también tengo. O sea, eso tiene distintas matices, cada quien tiene distintas escalas. Tu escala me parece bellísima, un apartamento en la playa, y te deseo mucha prosperidad para que sigas tomando vino y viajando por el mundo. Está espectacular. Y como último punto, Laura, aprovechando esta plataforma y basado en tus vivencias, ¿qué le quieres decir al latino? ¿Qué le quieres decir a la comunidad hispana que sirva de inspiración y que los ayude a cortar con todos estos estereotipos, a que abran la mente, para que despierten? Cuéntanos un poco de ese mensaje para cerrar y dejarlos con esa reflexión, como me gusta decir a mí, con ese alimento para el pensamiento, food for thought. En términos muy venezolanos, el latino es muy arrecho.
Yo creo que el latino es increíble, hablando de resiliencia, ¿sabes? Como el latino es, venimos de mestizaje, venimos de mezcla, venimos de muchas ancestralidad, y pienso que eso nos da mucho poder, mucho más del que nos han querido despojar. Y es un sistema que realmente parece ganar el que más tiene y parece que el más poderoso es el que puede, pero creo que el que está más en paz es el que más puede. Y yo sí creo, y lo sé, porque viví y vivo, porque todavía estoy entre ambas ciudades, en Nueva York, que es mi ciudad todavía. El latino de Estados Unidos es increíblemente poderoso, porque tenemos mucha capacidad, sabemos que venimos de nuestros países y la capacidad no tiene necesariamente que ser intelectual, hay diferentes tipos de talentos. Es una sociedad definitivamente castigadora, y creo que es muy importante en todo momento como ir a nuestra esencia, ¿sabes? Y nuestra capacidad. Las madres latinas son lo más. Entonces yo creo que a nuestra generación, a la generación millennial, que probablemente están escuchando esto, es un poco como hacer ese registro mental de los traumas generacionales que llevamos y un poco romperlos y encontrar ese poder personal. Y créeme que así como te lo digo y se lo digo a tu audiencia, me lo digo a mí, porque esto es un recordatorio constante de romper con Radio Bagdad para hacer alusión a Pablo, y de un poco conectar con con ese poder, y un poco también a atreverse a tener menos miedo, porque creo que cuando conectamos con esa capacidad que tenemos, entonces te da como esa autoestima. Y llevando esto a la historia de mi tía, que encontró su poder en limpiar apartamentos y cobrar en sus términos, y ahora le dice, you pay, you chippy. Yo la uso mucho porque es precisamente un tipo de latino al que se suele aplastar, y ella no se dejó aplastar, y por eso la admiro mucho. Y creo que sí, creo que de ahí es mi consejo, que no nos dejemos aplastar, conectemos con nuestro poder. Bonito mensaje, bonita misión que estás desarrollando, y arriba los latinos, carajo, que sí podemos. Hay que estar la región para adelante. Claro que sí es posible construir bienestar en nuestros propios términos, no hay que dejarse minimizar ni achicopalar por las circunstancias. La educación esencial, y la educación no siempre requiere que venga, o sea, primero en el hogar y pasarlo a la escuela, porque sí es algo por lo que abogo mucho. Sí. Y cuando digo poder, me refiero a el poder incluye todas esas cosas. No, 100%, sí es posible, pero yo creo que esta conversación contigo nos dejó como que varias cápsulas, mensajes y valores, atributos que tenemos que de alguna manera trabajar para poder echar para adelante. Y lo que más me gusta es que te atreviste y sirves de inspiración, inclusive para mí también, para seguirme atreviendo a educar cada día más y mejor, y que espero que quienes nos están escuchando y nos están viendo pues también sepan atreverse, y que a veces hay que hacer lo que hay que hacer para comer, pero eso no implica que tienes que renunciar a tus sueños ni renunciar a tu pasión, y todo el mundo tiene el poder de redefinir su valor y su talento para cobrarlo en sus propios términos, que me parece un mensaje poderosísimo desde el punto de vista financiero. Así que, Laura, te bendigo, te deseo mucha prosperidad. Gracias por dedicarnos a este espacio y venir acá a conversar conmigo y, bueno, con todos los que nos escuchan y nos están viendo. De verdad que encantador toda tu trayectoria. Conecto mucho con tu mensaje, y aquí mismo has ganado un nuevo oyente en Baraja Eso. Mis saludos a Pablo. Gracias. Así que, bueno, le recomiendo a toda mi audiencia también que vaya para que sigamos aprendiendo de esta espectacular mujer que tiene unas anécdotas buenísimas. Y Pablo, por supuesto, que comiquísimo. El francesito es todo un personaje, de verdad, escucharlo. Y además que a mí me encanta mucho el acento dominicano, lo disfruto. Entonces, claro, escucharlos a los dos hablando aplatanadamente es una bendición, sin duda. Sí. Laura, gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos acá en Despierta tus Finanzas Podcast. Gracias a ti, gracias por esta autenticidad también. Mucho. Encantado. Bueno, será hasta un próximo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast, donde seguiremos teniendo reflexiones, conversaciones de bio, neurofinanzas, finanzas, inversiones,
pero también filosofía de vida para impulsar tu crecimiento, mi querido oyente y escucha latino, porque así como lo hizo Laura, claro que todos podemos si nos los proponemos. Así que te bendigo a ti también, que tengas un próspero y productivo día. Laura, mil gracias. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.